¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes, tengan todos el día de hoy. Vamos a comenzar nuestra transmisión que estamos teniendo los días sábados. Me da mucho gusto saludarles y bueno, pues deseando, ¿no?, que se encuentren bien en sus hogares y sobre todo que Dios pues les esté hablando, ¿no? Todo lo que Dios quiere hablarnos. Creo que estamos viviendo un tiempo muy especial en el que Dios se acerca a nuestras vidas. Y creo que de eso es lo que hemos estado hablando en los últimos sábados, que hemos tenido la oportunidad en todas las reuniones acerca de este tema de los jóvenes. Y en específico del tema de la gracia, ya hemos abordado pues de diferentes ángulos el concepto de lo que es la gracia. Hemos hablado también, nuestro hermano Antonio nos ha ayudado a hablar acerca también de replanteando nuevamente, ¿no?, lo que es la gracia, por qué es importante para la vida de una persona que está buscando a Dios, porque es algo indispensable. Y también, pues obviamente para alguien que ya es cristiano, por qué es tan importante la gracia. Y como se ha mencionado anteriormente, pues no pudiéramos cubrir todo el tema, es bastante vasto, pero que Dios nos guíe por su Santo Espíritu a hablar lo que tengamos que hablar. Y también les agradecemos a todos los que han estado mandando preguntas, inquietudes acerca del tema, algunos comentarios que nos han ayudado a poder de alguna manera tener una guía, ¿no?, más exacta de cuáles son las necesidades. Y bueno, pues que Dios sea el que nos ayude el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿qué les parece? Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por hablar de este tema tan importante en el cual tú nos explicas con toda calma y con mucha contundencia de lo que es la gracia y de lo que no es la gracia. Padre, ayúdanos a que sea exaltado tu nombre y tu palabra y revélanos tu gracia por amor de tu nombre y por amor a nosotros. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues también poder comentar que después de entender lo que es la gracia y lo que no es la gracia y de entender los dos límites que tiene siempre el cristianismo, ¿no? El ver una gracia que es como un permiso para pecar, como un permiso para el libertinaje, y por otro lado ver la gracia en el otro extremo, ¿no?, como algo inalcanzable, como algo que nadie puede tener y que como nadie merece, que en parte sí tiene razón, nadie lo merece, pero alguien lo ve tan lejano que se frustra, se cansa, se agota y entonces pues prefiere dejar a un lado esta búsqueda de la gracia, ¿no?, esa búsqueda de Dios. Entonces comentamos que los dos extremos son incorrectos, tanto verlo de una manera como ligero, como poco valiosa la gracia, y también es incorrecto verlo como algo inalcanzable en el sentido de que Dios no quiere darlo a los hombres. Creo que al final eso es en lo que hemos estado hablando, de eso es lo que se han estado tratando estos temas, y el día de hoy le he titulado, si debe llevar algún título esta enseñanza o esta parte de la enseñanza, gracia valiosa o gracia costosa, que es poder entender por qué la gracia es tan importante para la vida de nosotros como cristianos, pero también para la vida de los que no son cristianos, y en algún momento obviamente al no ser cristianos, yo me acuerdo muy bien que ese era un tema que me interesaba, que me importaba, y yo sé que aquí hay de dos tipos de públicos: el que todavía no accede a esta gracia, el que todavía no se siente bien con Dios, esa es la verdad, aunque un grupo cristiano le digan que está bien, aunque la sociedad le diga que está bien, él no se siente bien con Dios. Y también existe pues el otro tipo de auditorio que ya estamos caminando bajo la gracia de Dios, pero aún así llega a haber dudas, llega a haber inquietudes y llega a haber algunas preguntas, como una que se nos planteó y que nuestro hermano también pudo contestar en parte, que es: ¿qué pasa cuando alguien que ya caminó en la gracia, que ya caminó en el cristianismo, cae de la gracia, y si es posible regresar para esa persona
Entonces, pues también estaremos tratando eso un poco el día de hoy. Para definir lo valioso que es la gracia, tenemos que recordar un poco que hay una predicación, otra vez yéndonos a uno de los extremos, una predicación incorrecta en este tiempo, que nos habla de una gracia que no es gracia realmente, es un sustituto de la gracia, es un remedio de la gracia, es una copia muy mala de la gracia, por cierto, y tenemos que tener cuidado, es una gracia peligrosa pues que evidentemente no es bíblica. Nos habla de que obtenemos un perdón de Dios, pero que ese perdón no viene acompañado de un arrepentimiento, no viene acompañado de una convicción de que debe haber un cambio en nuestra vida. Y ahí se empieza a plantear algo, una pregunta: ¿para qué queremos la gracia? Tú que estás escuchando esto el día de hoy, ¿para qué quieres obtener la gracia? ¿La quieres como para hacerte mejor delante de los demás, para despreciar a otros que no la tienen y tú decir que tú sí la tienes, para sentirte superior? ¿La quieres como un amuleto de la buena suerte, como una patita de conejo, como un amuleto? ¿La quieres para poder justificar tus pecados y pensar que en pecados quieres entrar al cielo? Creo que todas esas motivaciones son incorrectas si las entendemos. Entonces, la gracia de Cristo obviamente tiene que venir con toda la teología, no de un hombre o no de una organización, sino de la misma Biblia, con una base y un sustento bíblico para que entonces pueda tener coherencia y pueda tener sentido. La gracia entonces, aunque es algo gratuito, porque ya se ha definido así, y es algo que no merecemos, es un regalo, es un don de Dios, no es de los hombres, nadie nos lo puede dar más que Dios. Bueno, de alguna manera tiene que ir acompañado de otras doctrinas básicas. Una de ellas es el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirse? Pues evidentemente ya no querer vivir de la misma manera, ya no querer seguir con los mismos objetivos egoístas, ya no querer seguir viviendo pues para uno mismo, y ahora vivir todo para la gloria de Dios. Y creo que en parte, y por eso es que buscamos la gracia, porque sabemos que por nosotros mismos no pudiéramos hacerlo y necesitamos a Cristo, necesitamos de esa gracia, y entonces por eso estamos aquí buscándolo, o aquel que ya lo tiene, queriendo cuidarlo, porque sabe que es un regalo preciosísimo y muy valioso. Obviamente, lamentablemente en muchos lugares también hay muchas cuestiones externas, como bautizarse, como tomar la cena del Señor y como tener congresos o asambleas o eventos, pero no viene acompañado del nuevo nacimiento, no viene acompañado de una convicción de querer ser hijo de Dios o de estar caminando como hijo de Dios, y eso también pues causa un grave problema. Se quiere tener una comunión con la iglesia, con los santos, pero sin una confesión real de nuestra vida antigua, la confesión de pecados para con Dios, un transparentarse entre el prójimo, ¿verdad? Entre los que podamos tener pendientes o podemos tener dificultades o pecados, inclusive. No se puede. Y obviamente también esta gracia que no es gracia se presenta como una opción para poder entrar al cielo sin tener que tomar la cruz, sin tener que negarnos a nosotros mismos, sin estar enamorados de Jesucristo, sin estar comprometidos, y lo más importante, es una gracia sin Jesucristo. Es una gracia que no tiene poder, es una gracia que no tiene autoridad. Y creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado al poder entender que de la gracia que estamos hablando no es esta, sino de la gracia que estamos hablando, de la gracia que es bíblica, es una gracia muy valiosa, una gracia muy costosa. ¿Y por qué es valiosa y por qué es costosa? Bueno, la Biblia da algunos ejemplos. Imagínate que un hombre acaba de comprar un terreno, parafraseando un poco el texto del Nuevo Testamento, y entonces en el terreno encuentra un gran tesoro,
un tesoro grandísimo, lo que nunca pudiera juntar en dinero o en oro en su vida, lo está encontrando. Y entonces él va y vende todo lo que tiene para poder tener ese terreno y para que nadie se lo quite, para que nadie se lo arrebate. Y bueno, así es la gracia, así es encontrar el favor y la gracia de Dios, ¿verdad? También la Biblia habla de una perla de gran precio, de un hombre que va vendiendo buenas perlas, pero vende todas ellas con tal de obtener la perla de mayor precio. Entonces ahí te da la idea de algo costoso, de algo muy valioso, de algo muy importante. Así es la gracia. Es algo muy valioso y muy importante, y es más, es lo más importante que puedas encontrarte en tu vida. Es una de las doctrinas en la Escritura en las cuales tú puedes pasar de muerte a vida. Tú puedes entender toda la doctrina, puedes entender muchas verdades, pero si tú no experimentas esta gracia, pues simplemente vas a seguir muerto, vas a seguir sin sentido, sin propósito, aunque con mucho conocimiento religioso o bíblico, pero sin una vida real. Algo muy importante es que el costo de esta gracia, o el valor de esta gracia, pues tú lo entiendes, tiene que ver con la vida misma de Cristo. El Padre entregando al Hijo y el Hijo queriendo ser entregado, porque no creas que el Hijo bajó a la tierra como diciendo, yo no quiero ir, yo por qué, y empezando a enfadarse o a estar molesto, sino que el Hijo, como si de repente entendiéramos que nosotros como gente grande, gente normal en la tierra, nos convirtiéramos en pequeñas hormigas, como en insectos diminutos. Bueno, Él se despojó a sí mismo, dice la Escritura, para poder convertirse en un ser diminuto, mortal, insignificante, que se enferma, susceptible a la tentación, susceptible al pecado y a todas las dolencias que hay en este cuerpo. Entonces Cristo se despojó y el Padre también se despojó de su Hijo y Cristo se despojó de sí mismo, y entonces eso lo hace tan valioso, eso lo hace tan sublime, tan importante, porque no podría haber gracia sin Cristo, obviamente. La gracia tiene que ver con Cristo, la gracia y Cristo están muy de la mano, porque evidentemente este don gratuito pues tiene que ver con Cristo mismo, cómo vino y cómo se manifestó, pero lo más importante para que el tema no sea abstracto y para que sea algo muy particular, Cristo vino por ti y Cristo vino por mí, y el día de hoy todas tus dudas, todas tus dolencias, todo el pecado que te pueda aquejar, todas inquietudes, todas tus inconformidades, todo lo que tú no entiendes, toda injusticia, toda situación complicada en tu vida, puede resolverse solamente con poder obtener esta gracia. Y para obtener esta gracia, pues tú tienes que entender que es gratuita, pero también es muy costosa, es muy valiosa. ¿Y por qué te digo esto? Porque si tú no valoras esta gracia y tú la tomas como cualquier otra cosa, como una enseñanza más, como un accesorio, entonces tú lo vas a menospreciar y es como si te encontraras ese tesoro en esa tierra y entonces no te importa y entonces a ti te importan otras cosas, o encuentras la perla de gran precio, pero tú te quedas con una perla más pequeña o con perlas que están rotas o sucias o contaminadas y no obtienes esa perla de gran precio, no aprovechas la oportunidad. La gracia está aquí, Cristo está aquí. Por eso es que estoy seguro que tú estás siguiendo estos mensajes porque tú necesitas de esa gracia. Porque has escuchado y se te ha antojado y tú has entendido que es lo que tú necesitas. Y es lo que el hombre necesita, pero no es una gracia para nada barata, para nada insignificante, para nada es una gracia como la de la religión o la denominación que justifica mis faltas, que justifica mis pecados y yo puedo seguir en mis mismos pecados y faltas. Esa gracia está dada para tener libertad sobre el pecado. Esa gracia está dada para que yo pueda vivir ahora, ya no en el dominio del pecado, sino sobre el dominio, en el dominio de Cristo Jesús. Esa es la gracia de la que estamos hablando. Es un regalo muy importante, aunque gratuito, por eso es un regalo, porque es gratuito. Es un regalo que debe ser perdido. Es un regalo, aunque gratuito, es un regalo que debe ser pedido.
Debe ser pedido este regalo. Y entonces, la importancia de lo que estamos hablando es que Cristo ya lo ha dado, Cristo lo está poniendo enfrente de cada uno de nosotros, y ahora, así de una manera práctica, uno o toma el regalo o no toma el regalo. De alguna manera Cristo ya hizo todo lo que Él debía de hacer y lo que Él podía hacer, y Él se dio a sí mismo. ¿Qué mejor que darse a sí mismo como regalo? ¿Qué mejor que dar su propia vida, que dar su ser por nosotros, para pagar nuestros pecados, para pagar nuestras culpas, y entonces de una manera gratuita entregar ese regalo que es su propia vida, y entregarse a sí mismo para que nosotros podamos tener una oportunidad, porque sin Cristo no pudiéramos tener esa gracia que es esa oportunidad, ese don de Dios para poder ser diferentes, para poder ser libres. Ese Cristo, ese regalo, está aquí enfrente de cada uno de nosotros. Es la puerta a la cual un joven debe de llamar. Un joven o un hombre o quien sea puede llamar y debe de llamar, y entonces dice la Escritura que al que llama, ¿verdad? Al que toca, al que busca, o sea, da a entender que sí hay una acción, y no es por esa acción que nosotros merecemos la gracia, porque no te confundas otra vez. Nadie merece tan grande regalo, pero sí Dios está de alguna manera diciéndonos que tenemos que tocar, que tenemos que llamar, que tenemos que pedirlo, pero ahí está el regalo, y entonces ese se tiene que obtener, ese se tiene que tomar. Y es, como decía una persona también preguntando, pero es así de sencillo, es así de fácil. Yo creí que tenía que tener mucho conocimiento de la Biblia, o que tenía que tener muchos años en la iglesia, o que tenía que hacer algo muy especial, o que tenía que pasar muchas cosas, o tenía que ser más disciplinado, o que tenía que hacer muchas cosas para poder entonces, para poder ser acepto delante de Dios. Pero un corazón contrito y humillado, corazón arrepentido, corazón que ya no quiere la vida antigua, sino quiere una vida nueva. Dice la Escritura que Dios no desprecia ese corazón. Y para esa persona, seguramente, el obtener la gracia es más sencillo, porque está dispuesto, ha entendido que la gracia es costosa, que costó la vida de Cristo, y es valiosa porque es lo único, y esto es bien importante, es lo único que nos puede dar vida. Lo único que te puede dar vida es la gracia, tomar esa gracia. Lo único que te puede pasar de muerte a vida es tomar esa gracia. Es costosa porque obviamente reprende todo lo que tiene que ver con pecado. Y al mismo tiempo es gracia porque justifica a cualquier pecador. No importa el pecado, no importa el tipo de pecador, no importa el tipo de maldad. Aquí no vale que yo fui pues un asesino y tú fuiste un mentiroso, entonces pues yo soy menos malo que tú. No vale eso. Delante de Dios, aquí lo malo es malo y el pecado es pecado, y entonces delante de Dios nadie podría pagar una deuda, aunque sea una mentira pequeña como la vemos, o un enojo pequeño. Nadie podría pagar eso. Nadie podría salvarse a sí mismo. Nadie tenía la oportunidad de poder de tener un salvavidas, y que ese salvavidas tú lo crearas o tú lo formaras. Nadie podía dar la vida por ti, pero Cristo sí. Entonces por eso se vuelve en algo valioso, es en algo muy costoso. Es como cuando tú compras imagínate, un reloj muy caro, pero es muy, muy caro, y alguien lo toma y entonces lo tira o le estrella, y tú dices, no, no hagas eso porque costó muy caro. Bueno, así mismo, entonces ahora alguien, sigo preguntando lo mismo que en un principio, alguien que está buscando la gracia, ¿para qué la quiere? Si la quiere para seguir su vida misma, entonces realmente está confundido, no entiende lo que es la gracia. Porque la gracia es un poder también de parte de Dios. La gracia también es algo sobrenatural de parte de Dios, que nos ayuda a vivir una vida recta, nos ayuda a vivir una vida íntegra, nos ayuda a vivir una vida limpia, pero no es por nosotros, sino porque dice la Escritura, citándola, que todo aquel que es nacido de Dios
no practica el pecado porque la presencia de Dios permanece en él. La misma gracia de Dios está en él y entonces es la gracia de Dios. No es nuestra suficiencia, sino el apóstol Pablo también decía, no yo, sino la gracia de Dios, sino Cristo en mí. No, yo no, en mí no hay nada bueno, en mí no podía ser, pero no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Y ya no vivo yo, también dice otra parte en la Escritura, sino ahora Cristo vive en mí. Y algunos pasajes que seguramente pueden venir a tu mente, así como la mía, es Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. O sea, no creas que esto fue gratuito en el sentido de que no le costó a nadie. A alguien sí le costó, no a ti, no a mí. Es gratuito para nosotros, pero es costoso, fue costoso para aquel que se despojó de su Hijo, o para aquel que se despojó a sí mismo, que en este caso fue Cristo. Es costoso para ellos y es gratuito para nosotros, pero tenemos que valorar que tuvo un alto precio, que tuvo un alto costo, que tuvo que pasar algo que cambiara toda la humanidad, toda la historia. Y asimismo uno cuando entiende eso como cristiano sabe que cualquier sacrificio personal, lo digo ya como cristiano, nunca será comparado con el mayor sacrificio que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Y por qué? Dice en la parte última del pasaje. Porque estás bajo la gracia. Entonces el pecado ya no se enseñorea de la vida de un cristiano, pero no porque él sea algo muy importante o muy sobresaliente o con mucha experiencia, no, sino porque es la gracia de Cristo en nosotros. Por eso ya no hay enseñoreamiento del pecado sobre nuestras vidas. Y algo muy importante, la gracia tiene que ver desde que Cristo pone su vida por nosotros, pero también desde que Él pone sus ojos en nuestra vida, y eso es desde el vientre de nuestra madre. Y en estos años que hemos tenido, si tú eres joven o eres adulto, Él te sigue observando y Él te sigue invitando y Él te sigue llamando y Él te sigue recordando. Pero tal vez en estos días, cuando Dios te ha tratado más, tal vez en estos días, cuando has entendido, cuando tú has necesitado algo nuevo, algo diferente, no puede venir de los hombres, pero sí puede venir de Cristo. Entonces me recuerda un pasaje, o me recuerda una vida más bien en la Biblia y algunos pasajes. Y es la vida del apóstol Pedro. Pedro tiene varios estadios en su vida. El primero lo podemos encontrar en Marcos capítulo 1, versículos 16 y 17. Marcos 1, 16, 17 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaron la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Podemos decir que la gracia de Cristo se estaba ofreciendo ahí, pero también se les está pidiendo algo, venid en pos de mí. ¿Para qué es la gracia? Para seguir a Cristo. ¿Para qué es la gracia? Para pasar de muerte a vida. ¿Para qué es la gracia? Para que tú puedas encontrar el propósito por el cual existes, el propósito por el cual fuimos creados, el propósito por el cual queremos llegar al cielo. Es que la gracia no es para pecar, como dice la religión, para hacer lo malo y sentirnos a gusto y decir, es que somos salvos por gracia. No, la gracia es lo que necesitamos para seguir a Cristo. Podemos decir que hubo gracia, ahí hubo gracia para que estos hombres dejaran las redes. Hubo gracia para eso. ¿Qué te ha llevado a entender tu condición? Esta gracia de Cristo también es Dios mismo, abriendo tus ojos, abriendo tu entendimiento e invitándote, e invitándome a mí también. Pero tú puedes ver que ahí dejó todo, dejó su oficio, dejó todo, lo dejó todo por Cristo. Fue en pos de esa gracia. Y algo muy importante, cuando Cristo está a punto de ascender a los cielos, ahora en Juan capítulo 21, versículo 22, Jesús le dijo a este mismo hombre, a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, hablando del apóstol Juan, que a ti. Y le dice exactamente lo mismo, le dice, sígueme tú. ¿Dónde radica la gracia? Pedro no
era merecedor de que Cristo fuera a él un pescador del vulgo, como dice el Nuevo Testamento, un hombre del vulgo, un hombre pecador que se codeaba con pecadores, un hombre que era muy malo, no merecía, así como nosotros, ser llamado, ser invitado por Cristo, pero fue invitado. Y después de todo lo que pasó en la vida de Pedro, Cristo vuelve a ir a él. Vuelve a presentarse esta gracia. ¿Y qué decir? Cuando ves a un Pedro experimentado, ya grande, ya anciano, escribiendo, tú sabes que él seguía viviendo bajo la gracia, lo vamos a ver casi hasta el final, el día de hoy. Pero también en el momento en el que él muere, aunque la Biblia no lo registra, pero entendemos que él muere, históricamente también hay algunas referencias, pues él requirió la gracia de Cristo todos los días de su vida. Y él aprendió de esa gracia, él dependió de esa gracia. Era la gracia que llevaba al discípulo a morir en el martirio. Fue la gracia quien le sostuvo. No había nadie que le pudiera sostener. A muchos ya habían matado, a muchos estaban siendo perseguidos, pero cuando llegó el momento, no solamente la gracia le sostuvo hasta ahí, sino la gracia le llevó a no fallarle a Dios en ese último momento también. Y como dice la Escritura, no nosotros, sino la gracia de Cristo en los cristianos. Pedro ya anciano, seguramente, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice, antes bien, creced en la gracia. Eso está invitando a los cristianos. No solamente si tú no eres cristiano y estás buscando de Cristo, esto es para ti, sino también si eres cristiano, no te puedes conformar y decir, ya tengo la gracia, ya tengo el perdón de los pecados. No, dice la Escritura, crece en la gracia. Crece en el conocimiento de Cristo. Cuando tú creces en el conocimiento de Cristo, puedes crecer en la gracia, en el favor de Dios. Dios puede tener cada vez más favor hacia ti y te hace más humilde y te hace más amoroso y te hace más paciente, te hace más como Cristo. Es nuestro modelo, es nuestro estándar, el modelo a seguir. Y entonces tú te das cuenta que la gracia se vuelve en un tema inagotable. Yo sé que puede sonar muy sencillo, pero para muchos esto puede ser muy importante. Si tú estás buscando qué hacer, si tú estás buscando cómo ganarlo, si tú estás buscando cuántos sacrificios tienes que hacer, no se trata de eso. Se trata de tener la actitud correcta en el corazón, de querer conocer a la persona que es Cristo Jesús, de valorar esta gracia que es costosa y valiosa, y de tomarla, y de pedirla, y de poder disfrutarla, aunque también con las responsabilidades que implica ser un hijo de Dios y vivir en la gracia. Pero otra vez, que el diablo no te engañe. No somos nosotros, sino la gracia de Cristo en nosotros. Y si alguien se puede sostener hasta el final, como dice el libro de Judas, aquel que es poderoso, es que Él es el poderoso. Él es el maravilloso, Él es el grande, Él es el que da la gracia. No eres tú, no soy yo, no es un ministro que te va a ayudar, no es un líder de jóvenes que te va a ayudar, no son tus padres que te van a ayudar, aunque ellos sí colaboran y están en el camino y son bien intencionados, pero no son los que te van a sostener, sino la gracia de Cristo es la que te va a ayudar a llegar hasta el final. Es la gracia de Cristo, otra vez. Es dejarse caer en los brazos de Jesús, porque Él, no teniendo ninguna obligación por amor, se entregó a nosotros para entregarnos este regalo precioso que es la gracia. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creo que ya aquí no tenemos que malentender, porque la religión habla de una fe mental que no lleva a la acción, que no lleva al arrepentimiento, o que no trae antes un arrepentimiento, una humillación. Es una fe, la fe bíblica es una fe real, una fe práctica, una confianza en que Él nunca nos ha fallado y que nunca nos va a fallar. Porque si como inconverso yo recuerdo, y muchos que no son cristianos pueden decir el día de hoy, Dios nunca me ha fallado, nunca me ha pagado mal por mal, nunca, nunca, nunca. Él siempre ha estado ahí. Cuánto más como hijo, cuánto más como hija, cuánto más como alguien que necesita
de su Padre todos los días. Jesús dijo, si ustedes siendo malos, cuando sus hijos les piden un pan, no le dan una piedra, cuando les piden un pez, un pescado, no, ustedes no le dan un escorpión, no les dan una serpiente, no les dan algo malo. Ustedes saben dar cosas buenas, ¿cuánto más el Padre, Dios, no sabe dar lo mejor? Y ya dio lo mejor, dio la vida de su Hijo. Jesús dio lo mejor, dio su propia vida. No hay algo mejor. Alguien me decía en la semana, es que me enredo mucho, me enredo bastante, no sé cómo obtener esta gracia. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Cristo está aquí. Y Cristo está ahí contigo. Y tú puedes hablar con Él. Y tú puedes realmente decirle, mira, Señor, yo he intentado muchas veces y de muchas maneras, pero yo entiendo el día de hoy. Quiero entender. Y más que entender, quiero creer que tú tienes buena voluntad para conmigo. Y ese día, amado joven, amado amigo, ese día, ese momento, tu vida cambia completamente. No es algo mágico, no es algo místico, es algo real. Es una relación entre dos personas, entre Cristo y tú. Y ya nada más importa, lo demás son añadiduras, algunas muy hermosas, como la familia, como una carrera, como un matrimonio, como los hijos, como un proyecto de vida con Cristo, pero ya no es lo más importante. Me gustaría que pudieran dejar sus comentarios en la página, si hay alguna duda, y pudiéramos ir orando y armando la siguiente parte de este tema. Pero antes de concluir, me gustaría también, con la ayuda de Dios, contestar una pregunta que se dio en estos días, o dos preguntas, si nos da tiempo. Dos preguntas que se dio en estos días respecto a este tema. La primera pregunta fue, ¿qué pasa con un hombre asesino, con un violador, con un narcotraficante, con alguien que está en la cárcel, le hizo mucho daño? Y está comprobado, y hay pruebas, y está bien enjuiciado, y me preguntaba alguien, ¿la gracia de Dios permitirá que cuando Él se arrepienta, que cuando Él reconozca sus pecados y obtenga esa gracia, que entendemos que cualquiera puede obtener la gracia de Cristo porque Él la ha dado? Pero me hacían la pregunta puntual, ¿y qué de los años que le quedan en la cárcel? ¿Y qué si esa persona quiere salir de la cárcel? ¿Y qué si esa persona quiere por medio de decir que tiene ya la gracia de Cristo, que ahora ya le perdonen todo lo que él hizo y entonces lo saquen de la cárcel? Es una pregunta muy buena. Entonces le contesté a esta persona, y a lo mejor si alguien va teniendo esa duda en el tema, con la misma Biblia. Cuando el rey David pecó en la Escritura, pecó de una manera terrible. Te invito a que lo estudies ahí en la Biblia, cómo pecó el rey David y todo lo que fue antes, porque seguramente él venía mal desde antes, todo lo que él hizo y todas las tinieblas que tenía en su momento. Algo muy interesante es que aunque sí obtiene el perdón de Dios, sí obtiene la gracia de Dios, el tema que estamos hablando, hay consecuencias de sus actos. A él ya no se le permite construir el templo. Pero no solamente eso, su hijo se le rebeló, hubo una violación en su misma casa, hubo un desastre completo, y David ya nunca volvió a esa misma situación de antes. Ya no fue lo mismo. Pero algo muy importante, y a lo mejor eso es lo que tenemos que entender en este tema de la gracia, y para aquel que hizo la pregunta. Como David seguramente se arregló su vida con Dios, a él ya no le importaba nada más. A él ya no le importaba ser rey, a él ya no le importaba el reino, a él no le importaba un título, a él no le importaba nada de eso. Lo que le importaba es tener nuevamente la relación de cercanía con Dios. Y cuando alguien quiere obtener la gracia, no le importa nada más, porque si alguien dice, yo quiero la gracia, yo quiero el perdón, pero quiero salir de la cárcel, está tal vez buscando la gracia con un fin incorrecto. Cuando alguien dice, yo quiero el perdón de mis pecados, yo quiero una vida nueva, pero quiero también ser sano de una enfermedad,
está buscando dos cosas al mismo tiempo. Yo quiero la gracia de Dios, pero quiero ser rico en esta tierra. Su corazón de esa persona, en este otro ejemplo, está desviado. La gracia de Dios es suficiente porque es el tesoro que nunca vas a poder encontrar en ningún otro lugar. Es la perla de gran precio que no tiene comparación, no hay nada mejor que eso. Es como si le propusieras matrimonio a una muchacha, tú como joven, y le dijeras, oye, quiero casarme contigo, pero en ese momento que le estás proponiendo matrimonio, tu corazón está pensando en otra mujer. O tus ojos están mirando a otra mujer y entonces sería algo muy vergonzoso, sería algo muy incorrecto, sería algo muy bochornoso. No sé si me explico. Es como querer tener a Dios y querer tener otra cosa. Es como decirle a Dios, tú no eres suficiente. Como decirle a Dios, tú sí eres bueno, pero a mí me gustarían también otras cosas. Por eso te preguntaba, ¿para qué quieres obtener la gracia de Dios? La gracia de Dios es un paso precioso, dice un autor, para poder deleitarnos en el cielo, porque en el cielo estará Dios, estará Cristo, estaremos con ellos por la eternidad. La gracia de Dios es un pedazo de cielo aquí en nuestro corazón y en nuestra vida todos los días. Pero si alguien quiere obtener la gracia de Dios para ir al cine, para ir a lo mundano, para ir a lo pecaminoso y sentirse bien con Dios, eso no es la gracia de Dios. Y eso es un motivo incorrecto. Y así en este ejemplo de aquella persona que quiere que lo saquen de la cárcel, pues la verdad es que no entiende entonces qué es lo que él quiere. Si quiere el perdón de Dios, pero hay consecuencias por los actos, por las faltas. Entonces, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Una persona que tiene SIDA, como otro ejemplo, una vida pecaminosa, una vida desordenada, una vida muy incorrecta, en homosexualidad, en relaciones sexuales incorrectas, en drogas, en lo que sea, se convierte, obtiene la gracia, el perdón, pero le queda una semana de vida. Ahí está la gracia de Dios. A lo mejor se muere, pero no importa, no importa. Cuando David arregló las cosas con Dios, cuando David restauró su comunión con Dios, eso era lo único que le importó a él. Lo demás son añadiduras. Entonces, tratando de contestar un poco esa pregunta, y otra pregunta para terminar: ¿cómo vuelve alguien a la gracia de Dios si ha caído? Hay una figura muy hermosa en la historia del progreso del peregrino. Yo sé que la mayoría hemos leído los libros o visto algunos videos que están inspirados en los libros. Y en una segunda parte, después de que el peregrino va a la ciudad celestial, Cristiana, su esposa, va en búsqueda de su esposo, le sigue, porque sigue a Cristo y sigue las pisadas de Cristo y de los cristianos que fueron antes. Esa es la alegoría más o menos. Pero en uno de esos momentos, ella, junto con Cristo y los que van buscando a la ciudad celestial, ven un cementerio y en ese cementerio ven a muchos peregrinos caídos. Ven a algunos peregrinos en sus sepulturas, ven las sepulturas, las lápidas, ven las inscripciones y ven a varios cuerpos que están colgados ahí en medio de un campo. Eso es algo muy tremendo para esta mujer. Pasa por un momento y le pregunta a Cristo, le pregunta a aquel que le está guiando, una pregunta muy interesante: ¿por qué el Señor, o sea, por qué Dios no les perdonó? ¿Por qué Dios no les ayudó? Y entonces Cristo, lleno de compasión, se voltea, así como la persona que nos hizo esta pregunta muy amablemente. Cristo se voltea y entonces dice: yo les hubiese ayudado si tan solo ellos me lo hubiesen pedido. Como diciendo, mi corazón todavía es grande, mi corazón todavía es dispuesto, mi corazón todavía es bondadoso y es misericordioso. Y entonces a mí me llenó de gozo la respuesta de lo que escuché, pero también de temor, porque daría para otros temas, pero ciertamente cuando una persona cae de esta gracia tan valiosa, de esta gracia tan especial,
Le cuesta más trabajo no porque Dios le ponga más obstáculos, sino porque el diablo trabaja más en su mente, trabaja más en su corazón, le hace ser más incrédulo, le hace guardar cosas incorrectas, le hace tener ideas incorrectas del cristianismo, le pone tinieblas, le pone telarañas en la cabeza, vendas mágicas. Es más complicado tal vez, pero no imposible. Porque donde sobreabundó el pecado, decía la semana pasada un texto que se citaba, abundó la gracia. No importa lo complicado que sea para nosotros, lo precioso es que no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Si tú que me escuchas, si tú que hiciste la pregunta o cualquiera tiene esta condición y quisiera volver a Cristo, yo quiero decirte que Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Que tengas la actitud humilde, arrepentida del hijo pródigo, arrepentida de ese hombre que se humilló, entendiendo que había pecado contra Dios y contra el cielo. Y el Padre, antes de que el hijo regresara, citando al hijo pródigo, antes de que el hijo pudiera tener un contacto físico con él, yo me imagino al Padre esperándolo con los brazos abiertos y perdonándole y besándole en el cuello. Esa es la gracia de Cristo. La gracia de Cristo no es nuestro corazón, porque en un texto del Antiguo Testamento Dios dice, tú pensabas que yo era como tú. Nosotros como seres humanos nos dolemos fácilmente, nos amargamos fácilmente si no estamos bien con Dios. Dejamos de ver la perspectiva de Dios y todo sale mal, pero Dios no es así. Dios no nos ha pagado conforme a nuestras maldades y ahí está la gracia de Dios. Dios está dispuesto a perdonar a cualquiera que esté escuchando esta enseñanza. No importa quién seas, no importa tu condición, tu posición, no importa. Dios sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Ahí me gustaría invitarte a que cierres tus ojos y podamos darle gracias a Dios el día de hoy. Gracias, Dios. Gracias por abrir tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu abrir nuestro entendimiento. Tú sabes que hay muchas cosas difíciles para nosotros. Perdonar es una de ellas, Señor. Buscarte a ti sin otra intención más que buscarte a ti por lo valioso y precioso que eres, es otra que también nos cuesta trabajo. Dejar las redes como Pedro, dejar todo es otra cosa que nos cuesta trabajo, Señor. Reconocer nuestra condición y abandonarnos en tus brazos es algo que también nos cuesta trabajo. O volver para aquel que ya un día estuvo caminando contigo es algo que también nos cuesta trabajo. Pero Señor, si escucháramos hoy tu voz y entendiéramos que no es en nuestra fuerza, sino es en tu gracia, y que aún tú pones el querer como el hacer para humillarnos delante de ti voluntariamente, para reconocer nuestra condición, para buscar, para tocar, para llamar, para pedirte ayuda, que estás dispuesto a perdonar a cualquiera, Señor, a cualquiera que con corazón humilde te quiere conocer, sin ninguna otra intención más que valorar el gran tesoro que eres tú, la gran perla de gran precio que eres tú. Preciosa gracia y valiosa gracia, Señor, que perdona nuestros pecados, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque tú siempre has seguido pensando en nosotros. Ayúdanos a obtener esta verdadera gracia, Señor. Ayúdanos a no malbaratarla, a no malentenderla, a no vituperarla, Señor. Ayúdanos, Señor, a valorarla y a tomarla como lo más precioso. Y aquel que sea cristiano y cristiana a crecer en la misma gracia, Señor. Guíanos, Señor, te necesitamos tanto en este tiempo.
por amor de tu nombre. Gracias por la vida de cada joven y cada adulto que está viendo esta enseñanza. Llévate tú la gloria, Señor Jesús. En tu nombre. Amén.